El Señor esté con vosotros. Del Evangelio según Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? No sirve para nada más que para ser tirada fuera y pisoteada por la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un celemín, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, la palabra del Evangelio borre nuestros pecados. Sean siempre alabados Jesús y María. Amén. Queridísimos, como han escuchado, está claro, ¿no? El Evangelio nos llama a ser sal y luz en el mundo, sal y luz aquí en el mundo, es decir, a vivir una vida transformadora, llena de sabor y visible, capaz de dar gloria a Dios. Este debería ser su deseo, la gloria de Dios. Piensen que cuando dan gloria a Dios, así se salvan las almas. Con la gloria a Dios, dar gloria a Dios. Hacerlo todo para su gloria. Pero este llamado, que ya es grande, se vuelve aún más alto y profundo en el contexto de la divina voluntad. Aún más alto y profundo en el contexto de la divina voluntad. No se trata solo de brillar con una luz exterior que pueda ser vista por los demás o de sazonar nuestras acciones con la bondad humana que poseemos, sino de vivir plenamente en la plenitud misma de la fuente inagotable de la luz divina, que es la unidad perfecta de la voluntad divina. Lo entenderán mejor con el pasaje pronto. No se preocupen si no comprenden todo, luego iremos cada vez más en profundidad. Quien vive en la divina voluntad como el sol es una luz brillante y resplandeciente que nunca se apaga, una luz que no solo ilumina a los demás, sino que lleva en sí misma la vida y el poder de la luz eterna que nunca se extingue. Quien vive solo, sometido a la voluntad, como la tierra vive sometida al sol, puede manifestar buenos efectos, pero siempre permanece dependiente, frágil, cambiante y nunca dueña de la fuente de la vida. En otras palabras, nos revela que esta realidad solo es posible entrando en la unidad de la luz de la divina voluntad, es decir, viviendo una vida de completa comunión e identidad profunda y total con la voluntad de Dios, la cual transforma y convierte cada acto, cada respiro, cada palabra en luz perpetua, amor y gloria a Dios. Todo, absolutamente todo, sin excepción. Ya no hay diferencia entre lo natural y lo espiritual. Todo es divino. Traducido a un lenguaje inmediato, duermes y roncas, es divino. Recitas el rosario y estás pasando por un momento de dificultades, es divino. Porque todo lo hace la divina voluntad en ti. No hay esquizofrenias, no hay dicotomías, sino que hay una verdadera y profunda unidad en la auténtica y verdadera comunión. Siempre permanece ese lema tan significativo que ya se ha hecho tan famoso, in illo uno unum. Finalmente, el don de María, la Virgen Santa como sol perfecto, es verdaderamente el modelo y la fuente, escuchen queridos, porque luego lo entenderán muy claramente en el párrafo, es el modelo y la fuente de donde recibir esta vida por eso está aquí, porque de ella debemos recibir esta vida. La vida, digamos, durante 9 meses en el vientre, ¿la lleva el papá o la mamá? La mamá. Y de ella debemos recibir la vida de la divina voluntad, del querer divino.
Ella ha mantenido siempre intacta la unidad de la luz divina, triunfando con su vida totalmente entregada, y de ella podemos aprender a obtener la fuerza para convertirnos realmente en luz del mundo y sal de la tierra. Incluso encerrados aquí entre cuatro paredes, aún más luz del mundo y sal de la tierra, y sal de la tierra. El evangelio que hemos proclamado nos invita a brillar y a dar sabor a la vida. El libro del cielo que ahora les haré escuchar nos muestra cómo esto solo es posible con la gracia de Dios. Come perecere. Estamos simplemente entrando en la vida misma del bimbolino, convirtiéndonos en luz desde la fuente y no solo por reflejo, convirtiéndonos como María, plenamente uno, plenamente fundidos con la Santísima Trinidad, plenamente fundidos en uno con Dios. El 31 de mayo de 1926 habla precisamente de este hecho aquí, de esta luz. La luz del divino querer, dice Luisa, continúa envolviéndome y mi pequeña inteligencia, mientras nada en el mar inmenso de esta luz, apenas puede tomar alguna gota de luz, alguna pequeña llamita de las tantas verdades, conocimientos y felicidades que contiene este mar interminable de la voluntad eterna. Y muchas veces no encuentro palabras adecuadas para poner en papel ese poco de luz. Digo poco en comparación con todo lo que dejo. Escuchen cómo pone el ejemplo, porque mi pobre y pequeña inteligencia toma solo lo suficiente para llenarme, el resto debo dejarlo. Sucede como a una persona que se sumerge en el mar. Ella queda completamente empapada, el agua le corre por todas partes, quizás hasta en las entrañas, pero al salir del mar, ¿qué se lleva consigo de toda esa agua del mar? Muy poco, casi nada en comparación con el agua que permanece en el mar. Y por haber estado en el mar, ¿puede acaso decir cuánta agua, cuántas especies de peces y cuántos hay en el mar? Por supuesto que no, pero podrá contar ese poco que ha visto del mar, aunque sea muy poco. Así es mi pobre alma. Esto haremos por la eternidad, por eso les he dicho que empecemos a estudiar, luego vendrá el reino de los 1000 años, donde el estudio será más profundo y después, si pasamos el examen aprobado, porque una vez que has entrado, ya lo has aprobado, entraremos en la eternidad estudiando esta vida de la divina voluntad, porque la vida de Dios nos sorprenderá siempre. ¿Cuántas veces decimos, madre mía, no se puede decir más, no se puede decir? Y en cambio será siempre más, siempre más, siempre más, siempre más, siempre más, siempre más, infinitamente más por toda la eternidad. Por eso empecemos. Yo a ti, miren, se lo repito, yo lo siento para mí, me lo repito, ¿saben? Muchas veces las cosas me las repito para mí mismo, para fijármelas bien en la cabeza, para tenerlas siempre presentes aquí. Si todo lo que hemos hecho en la vida no sirve para esto, no sirve. Si te aplazan o te suspenden, ¿qué le pasa al corazón si te aplazan o te suspenden? Si te aplazan, tienes que prepararte para el examen después. Y si te suspenden, tienes que volver a hacer la escuela desde el principio, ¿verdad? Porque este es el objetivo, no hay otros caminos. Hemos sido creados para esto, para hacer esta luz en el tiempo y en la eternidad. Así que mi dulce Jesús, mientras me encontraba en esta luz, salió de dentro de mi yo eterno y me dijo, hija mía, esta es la unidad de la luz de mi voluntad, y para que la ames cada vez más y te confirmes más en ella, quiero hacerte saber, nos lo hace saber también ahora, la gran diferencia que hay entre quien vive en mi voluntad, en la unidad de esta luz, y quien se resigna y se somete a mi voluntad. Quien se resigna y se somete a la voluntad de Dios ya es santo. Quienes se resignan y se someten a la voluntad de estos son los santos. Pero dice que entre esto y vivir en mi divina voluntad, no la santidad de los santos, sino la santidad del Creador, hay una diferencia infinita.
y para que lo comprendas bien, así que nos lo hace entender muy bien. No se preocupen, ya les había dicho que estén tranquilos. Para que lo comprendas bien, te daré una comparación con el sol que está en el horizonte. En estos días, gracias a Dios, tenemos sol todos los días, lo vemos claro. El sol en la bóveda extiende sus rayos sobre la tierra. No es así. Han comido cerezas. Eso lo hizo el sol, dio sus rayos, las hizo madurar, les dio el sabor, el color. Mira, entre la tierra y el sol hay una especie de acuerdo. El sol al tocar la tierra y la tierra al recibir la luz y el toque del sol. El sol puede hacerlo todo, puede dar los colores, los sabores, pero si la tierra se escondiera, ¿podría hacerlo el sol? Dios quiere darnos la vida de la divina voluntad, pero si el hombre se esconde y no se dispone, ¿puede dárnosla? Dios arde y quema de deseo. Pero si nosotros somos siempre el espejo y el espejo de mis deseos y estamos siempre en el centro del estiércol, seguimos en esa misma música. Tengo que esperar a que salgamos de esa música, ¿verdad o no? Ahora la tierra, al recibir el toque de la luz, sometiéndose al sol, recibe los efectos que contiene la luz y estos efectos transforman el rostro de la tierra. Así como la tierra se prepara cuidadosamente para acoger a estos, cambia de aspecto de manera similar a como tú al sol, que te expones al sol y de rubio, blanco te vuelves moreno, cambias tus rasgos porque te has expuesto, le has permitido hacer este cambio natural y visible en ti. La hacen reverdecer, la llenan de flores, desarrollan las plantas, maduran los frutos y tantas otras maravillas que se ven en la faz de la tierra, producidas siempre por los efectos que contiene la luz solar. Pero el sol, al dar sus efectos, no da su luz. No es que el sol, al dar sus efectos, deja la luz en la tierra y él se queda pobre de luz. Los rayos empiezan a fulminarse, a apagarse, no da la luz a través de los efectos. Al contrario, celoso conserva su unidad y los efectos no son duraderos. Si los retira, luego dice, si los quieres disponibles siempre, yo te los retiraré. Por eso se ve a la pobre y hermosa tierra ahora toda florecida, ahora toda despojada. Casi en cada estación cambia y sufre acciones continuas y constantes. Si el sol diera a la tierra efectos y luz, la tierra se convertiría en sol y ya no necesitaría olvidar los efectos, porque al contener en sí misma la luz, se volvería dueña de la fuente de los efectos que el sol contiene. Es decir, mientras leo estas palabras, por ejemplo, ahora a mí me ha venido, yo hago copiar y pegar, no es que lo haya preparado para ustedes. Mientras leía esto, enseguida se me vino a la mente una imagen del Evangelio, pero creo que también se les vino a ustedes, ¿no? ¿Recuerdan el capítulo 4 del Evangelio de San Juan? Jesús le está diciendo esto a la samaritana. Oh, ¿quién viene aquí a sacar agua? Cree en mí y tú te convertirás en fuente. Oh, ¿por qué sigues esperando que el sol te llegue de frente? Vive en la divina voluntad y te convertirás en sol y darás sol a los hermanos. ¿Darás luz? ¿No se les viene enseguida otro pasaje? ¿No se les viene enseguida el otro pasaje de la iglesia? ¿Cómo es que ya no les vienen espontáneamente estas cosas a ustedes? ¿No recuerdan ese pasaje cuando Jesús dice, he puesto una mesa dentro de la iglesia, estos pasan, toman sol y lo dan a los hermanos? Sin charlas, sin palabras, sin vanagloria, sin decir yo hago, no, tú no entiendes nada, no haces nada. Tú te dejas envolver por el sol y mientras pasas el sol a los hermanos, tú te bronceas y ellos también se broncean y todos nos bronceamos juntos y de blancos nos volvemos todos negros. Pero ¿por qué no te llegan estas imágenes espontáneas? No se les vienen espontáneamente estas imágenes. Todo esto está, ¿no? Esto es lo que hacemos nosotros, queridos. Quien de nosotros vive esta vida, transforma esto, lo transmite a los hermanos. Y cuando venga Jesús dentro de poco, bendito sea Dios, el catecismo de la Iglesia Católica dice que siempre es inminente. Cuando venga Jesús nos dirá, ven, bendito hijo mío, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed. Y tú le dirás, Jesús, te has confundido porque yo he estado todos los días en la iglesia de San Pedro durante 60 años encerrado allí entre los conventos, ¿no? Entonces me dice a mí, no a ustedes, ¿y todos estos años has leído lo que has dicho y no has entendido nada? Te lo he dicho, que si tú estás en la divina voluntad, ¿qué hacía yo?
iba a dar de comer a los pobres. Tú estabas conmigo, yo hacía esto, tú estabas conmigo, hacía aquello, tú estabas conmigo. El problema es solo uno, lo sé, es creer o no creer. Ese es el problema. El problema es un problema de fe. Lo sé, tienen razón. Este es el único problema, creer o no creer. Cuando le dijeron a Jesús, pero les viene enseguida también esta otra imagen, siempre en el Evangelio de San Juan. Jesús, ¿qué obras debemos hacer para hacer lo que nos has dicho? ¿Qué obras? ¿A dónde debemos ir? ¿Qué obras debemos hacer? Una obra, créanme a mí. Esta es la obra que deben hacer, creer en mí. Luego esto hará las obras. Créanme a mí de verdad y a Jesús y luego todo llegará. Si el sol diera a la tierra el efecto que es la luz, la tierra se convertiría en el sol y ya no necesitaría olvidar los efectos, porque al contener en sí misma la luz, se volvería dueña de la fuente de los efectos que el sol contiene. Es decir, hay una continuación, yo la he saltado claramente, eso luego lo pueden ver ustedes. Vivir mi voluntad, en cambio, es poseer la fuente de la unidad de la luz de mi voluntad. Piensen que este anuncio Jesús se lo hizo a una samaritana que había estado con 5 maridos y el que tenía era el sexto. Jesús no tuvo ningún prejuicio, le hizo el anuncio completamente. Le dijo, si realmente crees en mí, ya no vendrás más al pozo, te conviertes tú en la fuente que da de beber a todos. Vivir en mi voluntad es poseer esta fuente con toda la plenitud de los efectos que hay. De modo que en cada uno de tus actos surge la luz. Mientras haces pasta y frijoles, surge la luz. Mientras derribas la pared de la mampostería, surge la luz. Se difunde en toda la humanidad. Mientras caminas, mientras hablas, mientras comes, mientras duermes, mientras te diviertes sanamente, divinamente, todo sucede así. Esta era la vida, la santidad, no de los santos, sino la santidad del Creador. Esta es la santidad del origen. ¿Pero tienen claro este hecho? Este es el propósito. ¿Pero qué se necesita para entender esto? Este es el propósito por el cual Dios nos ha creado. No es que tengas que esforzarte. Esto, si te quedas en silencio, lo sientes dentro de ti. Porque fuiste creado para este propósito. Este es el único propósito por el que fuiste creado. No hay otros propósitos. Así que en cada uno de sus actos surge la luz, el amor, la adoración, etcétera. Todo que al constituirse acto por acto, amor por amor, como la luz del sol lo invade, armoniza y concentra todo en sí mismo y como un rayo resplandeciente lleva a su criatura la correspondencia de todo lo hecho por todas las criaturas. Es la verdadera nota de acuerdo entre el cielo y la tierra. ¿Qué diferencia hay entre quien posee la fuente de los bienes que contiene el sol de mi divina voluntad y quien vive de sus efectos? ¿Qué diferencia, verdad? Entre quien contiene en sí la fuente. Pero este hecho, les repito, no es un hecho para uno sí y otro no, es el propósito por el cual fuimos creados. Lo hemos perdido, lo habíamos perdido, pero Dios nos lo ha reconquistado con su sangre y ahora está disponible. Ha llegado el tiempo de devolvérselo a todos, a quien lo quiera. Está todo a disposición. Sería la diferencia que hay entre el sol y la tierra. El sol posee siempre la plenitud de la luz y de sus efectos. Siempre es resplandeciente, siempre es resplandeciente. Posee y es majestuoso en la bóveda de los cielos. No necesita de la tierra. Y mientras toca todo, es intangible. Da y no necesita nada. No se deja tocar por nadie. ¿Alguna vez intentaste tocar el sol? Ya con todos estos kilómetros te quemas. Imagina si te acercaras más. Y si alguien se atreviera incluso a mirarlo fijamente, con su luz lo eclipsaría, lo cegaría, lo derribaría. En cambio, la tierra necesita de todo. Se deja tocar, despojar. Y si no fuera por la luz del sol y sus efectos, sería una prisión lúgubre llena de miserable desolación. Por eso no hay comparación posible entre quien vive en mi voluntad
y quien simplemente se somete a ella. He aquí todos estos siglos que hemos atravesado y en los que tantos de nuestros hermanos han hecho tantos sacrificios, tantas ofrendas, tantas penitencias, tantos sufrimientos, han sido para que llegara este tiempo. Por eso les he dicho, la gracia que hemos recibido es incalculable. Enanitos, mini enanitos puestos sobre los hombros de infinitos gigantes que se han beneficiado de infinitos gigantes que trabajaron para ellos. Pero por otro lado, queridos, hay una analogía que quien quiera puede comprobar por sí mismo. Yo, por ejemplo, me he beneficiado de todos los sacrificios que hizo mi papá. Sin tener que trabajar de noche, yo me encontré con casa, dinero y todo lo demás. ¿Qué hice yo para encontrarme en esa familia? Nada, fui allí y encontré los pimientos aquí, encontré las riquezas. No hice nada. ¿Qué hice? Así que la unidad de la luz la poseía Adán antes de pecar. ¿Entienden? ¿Entienden? Para entender que esto no es un esfuerzo, esto es un don que teníamos y que hemos perdido. Y que si no hubiera sido por nuestro Dios, que es el Dios, nació Dios. Por ejemplo, si me hubiera pasado a mí, yo habría dicho, déjenlos, quisieron eso, déjenlos donde están. En cambio no, Él vino a pagar hasta el final para devolvernos todo esto. Así que la unidad de la luz la poseía Adán antes de pecar y ya no pudo recuperarla estando en vida. Ya no pudo recuperarla. De hecho, murió a los 930 años, no llegó a 1000. No pudo llegar. Le sucedió como a la tierra que gira alrededor del sol, que al no estar fija, mientras gira se opone al sol y forma la noche. Ahora, ¿cómo llega la noche aquí dentro de poco? La tierra gira, ya no está el sol, es la mitad, ¿no? Ya no se puede hacer nada, todos a dormir. Ahora, para mantenerlo quieto de nuevo, al hombre y así poder sostener la unidad de esta luz, se necesitaba un reparador. Y andamos hacia la vida divina. Nadie podía realmente darla. Jesús no vino por el pecado. Jesús no vendrá en esta segunda venida por el miedo a las guerras. Jesús vendrá porque sus hijos han respondido verdaderamente al llamado y han hecho alcanzar el número de actos. ¿Han entendido? No han entendido. Dios no está condicionado por nadie. Los títeres siguen actuando como títeres y dejan que los demás hagan de títeres. Pero no es que Dios esté condicionado por los títeres. Dios no está condicionado por nada. Ha establecido desde la eternidad un número de actos y de almas que debían vivir esto y que pondrían todo en equilibrio con sus atributos divinos. Y por lo tanto nada estaría desequilibrado y así se realizará. Esto es lo que debemos hacer. Ahora, para restablecerlo de nuevo, se necesitaba un reparador y este debía ser superior a él, al hombre. Se necesitaba una fuerza divina para enderezarlo. He aquí la necesidad de la redención. La unidad de esta luz, escuchen, ¿quién la poseía? Mi Madre Celestial. Siempre ella. Y por eso, más que el sol, puede dar luz a todos. Entonces, ahora díganme ustedes, mándenlo a los teólogos que llevan años rompiéndose la cabeza para entender por qué la Virgen está aquí. Este es el motivo. Aquí está. En cambio, los niños no se rompen la cabeza, lo entienden enseguida porque está aquí. Porque debe devolver esta vida a sus hijos, esta luz a sus hijos. Entre ella, la Virgen y la Majestad Suprema, nunca hubo noche ni sombra alguna, sino siempre pleno día. Y por eso, en cada instante, esta unidad de la luz de mi regazo hacía fluir en ella toda la vida divina que le traía mares de luz, de alegría, de felicidad, de conocimientos divinos, mares de belleza, de gloria y de amor. Y ella, como en triunfo, llevaba a su Creador todos estos mares como si fueran suyos. Y ahora ella enseña a hacer esto mismo a sus hijos. ¿A ustedes los ha educado su mamá? Eso mismo nos hacía educar ella a nosotros. Para atestiguarle su amor, su adoración y para hacerlo enamorarse de su belleza. Dios se ha enamorado de la belleza de María, se enamora de la belleza de los hijos de la divinidad, porque ve en ellos lo suyo.
¿Entienden, queridos? Deben quitarse de encima la idea de que tienen algo que ver. No tenemos nada que ver, cada uno en su lugar. Sin mí pueden hacer. No tenemos nada que ver. Se trata solo de permitir esto. Y la divinidad hacía fluir otros males nuevos y más bellos. Ella poseía tanto amor que, como algo connatural, podía amar por todos, adorar y sufrir por todos. Sin esfuerzo. Era Dios quien vivía en ella. Sus actos más pequeños, realizados en la unidad de esta luz, es decir, sus actos más pequeños, como los llama San Luis, dice de los límites de la consagración, un punto de aguja. ¿Qué es un punto de aguja? Te hace reír. El punto de aguja ante Dios era más grande que el martirio de San Lorenzo en la parrilla, que el de todos los mártires, de todos los actos, de todos los días, de todos los santos. Los actos más pequeños, fíjense en esto, eran superiores, escucha, a los actos más grandes. No puedo decírselo, a todos los actos de todas las criaturas juntos. Increíble. ¿Cómo? ¿Ustedes lo creen? Esto es como la punta de una aguja. Por eso los sacrificios de las obras de amor de todas las demás criaturas se pueden llamar pequeñas llamitas frente al sol, como si encendieras una vela o un simple fósforo delante del sol, ¿entiendes? Todos los actos de todos los hombres de todos los tiempos, gotas de agua frente al mar en comparación con los actos de la soberana reina. Y por eso ella, en virtud de esta unidad, de esta luz de la suprema voluntad, triunfó sobre todo, venció a su propio creador y lo hizo prisionero en su seno materno. Solo la unidad de esta luz de mi voluntad que poseía aquella que reinaba sobre todo, pudo formar este prodigio jamás sucedido que le suministraba los actos dignos de este prisionero divino. Adán, concluyo, al perder esta unidad de la luz, se dio la vuelta, se puso a la cabeza por sí mismo. Se dio la vuelta, ya no pudo recibir nada. ¿Alguna vez has intentado poner un balde boca abajo bajo el grifo? Nunca se llena. Puedes enojarte con el grifo todo lo que quieras. El problema es el balde, debe convertirse, debe volver a la posición correcta. Se dio la vuelta y formó la noche. Debilidades y pasiones para sí mismo y para las generaciones. Esta excelsa Virgen, Madre de la Iglesia, Madre del Universo, la mujer sublime, Madre de todo el universo, esta excelsa Virgen, al no hacer nunca su propia voluntad, permaneció siempre erguida y de frente al sol eterno, y por eso para ella fue de día e hizo surgir el día del sol de justicia para todas las generaciones. Si esta Virgen no hubiera hecho otra cosa que conservar en el fondo de su alma inmaculada la unidad de su luz de la voluntad eterna, habría sido suficiente para darnos la gloria de todos. Los actos de todos son la correspondencia del amor de toda la creación. La divinidad, por medio de ella, por virtud de mi voluntad, sintió regresar una vez más las alegrías y felicidades que había decidido recibir a través de la creación. Por eso lo leí hace pocos días, pero considero sinceramente que es mucho mejor que les lea de nuevo con especial atención estas palabras. Por eso ella puede llamarse la reina, la madre, la fundadora, la base y el espejo de mi voluntad, en el que todos pueden mirarse para recibir de ella, escucha bien, para recibir de ella la vida misma, la vida de la divina voluntad, verdaderamente. Por eso está aquí la Virgen. Ya se los dije, ella partió desde muy lejos, porque cuando vino, vio a los hijos y dijo, madre mía, estos sí que son unos burros. ¿Y cómo voy a enseñarles problemas de trigonometría a estos? ¿A estos tengo que empezarles con el abecedario? ¿Quieren aprender a persignarse bien? ¿Quieren rezar al menos 7 Padre Nuestros, Ave Marías y Glorias? ¿Quieren rezar un rosario? Les enseño cómo se reza el rosario. Quieren hacer un poco de penitencia, porque si no solo engordan el cuerpo y luego se pierden en el materialismo, como ha sucedido. Tuvo que empezar desde ahí, pero para llegar hasta aquí. Este es el objetivo, llevarnos a la santidad de los santos, no a la santidad del Creador, no a la santidad de los santos, para devolvernos al origen, a la santidad del Creador, no a la santidad de los santos. Y concluyo. Entonces, queridos, a la luz de esto, ¿saben qué les digo?
porque ustedes ya forman parte de esto. Tengo la certeza de que ustedes han hecho la opción fundamental. No temas, pequeño rebaño, no temas, dice San Lucas capítulo 12, versículo 32, instruido por la Virgen. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha complacido daros el reino. Teme, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha complacido. El reino de la divina voluntad es el don supremo que transforma a cada hombre. Cada alma en un templo ardiente de la presencia trinitaria. Un perpetuo equilibrio del cielo en la tierra, del sol que ya no da solo sus efectos, sino que la tierra misma se convierte en sol. Es el reino en el que, como dice Apocalipsis 21, 23, el sol ya no será necesario porque la gloria de Dios ilumina la ciudad celestial. Y es la misma luz divina y resplandeciente que brota de cada corazón, unido profundamente a Jesús y María, la reina de la voluntad, la emperatriz de este reino maravilloso. El Señor, como ha prometido en el último libro, nos lo ha dicho también el Papa Francisco en aquella famosa catequesis sobre el Padre Nuestro. Yo siempre veo Apocalipsis 22. Viene pronto, vendré pronto, Maranatá. Vengo pronto. Viene pronto para establecer su reino eterno, un reino de paz, de justicia y de amor perfecto. Pero para prepararnos para este reino glorioso y maravilloso debemos arder ahora, en este momento, en su voluntad. Ahora es el momento de arder, de quemarnos en el deseo de esta voluntad, de convertirnos en una llama viva que ilumina el mundo, en sal que da sabor a la historia. Levantad pues vuestro corazón, queridos, no os conforméis con una fe tibia, no nos limitemos a vivir una simple sumisión, sino que decretad, invoquemos con fuerza la gracia de vivir plenamente en la voluntad divina, de llevar a toda la humanidad a esa unidad de luz y de amor que transformó a la Virgen María en reina del cielo y de la tierra. Como escribió el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos 12:1, os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a ofrecer vosotros mismos en sacrificio, volviendo santos y agradables a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Ofrezcamos a Dios nuestra voluntad para que Él pueda transformarla en la suya y encender en nosotros la llama eterna de la divina voluntad. Fiat voluntas tua, que esta oración se convierta en el grito incesante de nuestros corazones. Venga tu reino de luz, venga tu reino de amor, que venga y se manifieste en toda la tierra, en todo el cosmos, en todo el universo. Así concluimos pidiéndolo con esta oración del jubileo. Padre que estás en los cielos, la fe que nos ha dado tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad derramada en los corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza para la venida de tu reino. Que tu gracia nos transforme en cultivadores diligentes de las semillas evangélicas que hacen fermentar a la humanidad y al cosmos en la confiada espera de los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando, vencidos los poderes del mal, se manifestará para siempre tu gloria. Que la gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo por los bienes celestiales y derrame sobre el mundo la alegría y la paz de nuestro Redentor. Como una barquita, como una barquita, como una barquita de luz. Esa barquita que ves navegando graciosa en el mar, que a veces aparece, después desaparece. Es el alma que vive en mi querer. Ese mar inmenso que ves, brillando intensamente de luz. Son los actos de quien vive, son los actos de quien vive
fundido en mi querer. Como una barquita, como una barquita, como una barquita de luz. Esa barquita que ves navegando graciosa en el mar, que a veces aparece, después desaparece. Es el alma que vive en mi querer. Ese mar inmenso que ves brillando intensamente de luz. Son los actos de quien vive, son los actos de quien vive, fundido en mi querer. Como una barquita, como una barquita, como una barquita de luz. Como una barquita, como una barquita, como una barquita de luz. Como una barquita